Cordial saludo, mi nombre es Natalia Catalina González Oster y junto a mis compañeros Javier Ricardo Lizarazo Vargas, Diego Andrés Vázquez López y Laura García Niño vamos a exponer acerca de la modernidad, arte y pensamiento. La modernidad abarca desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX. Se caracteriza por transformaciones socioeconómicas, políticas y tecnológicas que cambiaron la percepción y la relación de las sociedades occidentales con el mundo. Durante este periodo, las obras de los artistas reflejaron estos cambios y desafíos influenciados por la industrialización, movimientos filosóficos y políticos, como el liberalismo y el socialismo, así como los surgimientos de la psicología moderna. Esto se manifestó en movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y el surrealismo, que exploraban la mente humana, la percepción y la experiencia individual, capturando las emociones y experiencias subjetivas de los individuos. A nivel artístico fue un cambio en busca de innovación, de experimentación, fue una búsqueda de nuevos materiales y temas de exploración en diferentes culturas, como lo fue el neoclasismo. El neoclasismo fue un movimiento desarrollado desde mediados del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX. Se inspiró en el mundo grecolatino, especialmente en la antigua Grecia. Los artistas neoclásicos buscaban la simplicidad, la proporción y la armonía. Sus obras a menudo representaban temas mitológicos o historias en un estilo sobrio y equilibrado. También podemos encontrar el romanticismo que fue explorado a lo largo del siglo XIX. Los artistas románticos valoraban la emoción, la imaginación y la naturaleza. Sus obras a menudo presentaban paisajes majestuosos, escenas históricas y sentimientos intensos. El color y la expresión personal eran fundamentales en este movimiento artístico. La filosofía fue un movimiento intelectual que se caracterizó por una serie de cambios profundos en la forma de pensar y concebir el mundo, destacando temas como la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual burgués que se basaba en la defensa, la ciencia y la educación. Los filósofos ilustrados promovían la idea de que la humanidad podía progresar a través del conocimiento y la razón. Sus ideas influyeron en la forma en que los artistas abordaron sus obras. Entre los elementos filosóficos que caracterizaron al arte en la modernidad también podemos encontrar el idealismo. El idealismo básicamente busca representar la realidad de una manera fiel, porque lo que hace es purificar la escena o esta realidad de lo vulgar. Eh, lo que hace es seleccionar o abstraer estas escenas vulgares de una situación para representar esta escena más de una manera más bella, más perfecta, por así decirlo. Y pues entre los elementos estéticos podemos encontrar la búsqueda de lo sublime. Los artistas de la modernidad a menudo exploraban lo sublime, lo grandioso, lo imponente o lo aterrador. Pinturas pues como paisajes montañosos, tormentas y océanos expresaban este concepto como lo imaginaban. También podemos encontrar la valoración de lo individual. A medida de que la sociedad se volvía más individualista, los artistas comenzaron a enfocarse en la experiencia personal y en la subjetividad. Entonces, pues esto se manifestó en retratos y autorretratos que exploraban la psicología humana desde una perspectiva más individual. Angélica Kauffmann fue una destacada pintora nacida en Suiza en 1741. Aunque su obra fue muy popular en su época, con el tiempo fue ocultándose en los libros de la historia del arte.
Desde joven, Kaufman mostró un talento excepcional para la pintura, siendo influenciada por su padre, un pintor de retratos. Viajó extensamente por Europa aprendiendo varios idiomas y desarrollando su técnica, tanto así que a los 15 años ya era conocida por sus retratos y más tarde se involucró en corrientes neoclásicas en Florencia y Roma, siendo reconocida por difundir el neoclasicismo en el arte europeo, teniendo un estilo en el que capturaba la elegancia y la gracia en sus obras. Podemos decir que su influencia fue muy importante en aspectos como la posición de la mujer en las artes, al cuestionar las percepciones tradicionales sobre el papel de las mujeres en la sociedad y al abrir nuevas oportunidades para aquellas mujeres que quisieran incursionar en el arte. En sus pinturas se muestra un panorama alegre con colores vivos y definidos, y aunque prefería pintar composiciones de historia, la demanda era muy alta para los retratos, por lo que también produjo retratos alegóricos donde caracterizaba a sus clientes como figuras históricas o mitológicas. La obra que seleccioné se llama El dolor de Telemaco, la cual es una pintura al óleo que retrata la escena de la novela francesa Las aventuras de Telémaco, el cual era un texto de gran importancia para la educación de los jóvenes aristócratas. Esta novela, aparentemente escrita como una herramienta educativa para el duque de Borgoña, quien era el futuro heredero al trono francés, se convirtió en un éxito instantáneo y se tradujo a numerosos idiomas, destacando su influencia en la educación y la cultura europea durante más de 2 siglos. Es por eso que vemos en las pinturas de Angélica Kaufmann como los cambios socioculturales eran inspiración para los artistas en estos siglos, siendo el dolor de Telémaco un reflejo ilustrado de las ideas de la época, promoviendo la búsqueda del conocimiento, el pensamiento crítico y la reforma política, contribuyendo también a la difusión de las ideas sobre la igualdad, la libertad y los derechos individuales, que fueron fundamentales para los cambios socioculturales que condujeron a la Revolución Francesa. Jacques-Louis David fue un influyente pintor francés del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este pues es reconocido como uno de los principales exponentes neoclasicistas de la pintura, un movimiento artístico que busca pues revivir los ideales estéticos de la antigüedad clásica grecorromana. David también destacó por su elección de temas históricos y políticos en sus obras, pues reflejando un profundo compromiso con las ideas revolucionarias de la época. A través de su arte, pues buscaba transmitir mensajes como el patriotismo, la libertad y la justicia social. Sus pinturas capturaban momentos clave de la historia francesa y de la europea, como pues la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Entre sus obras más famosas se encuentra La muerte de Marat. Es un retrato del revolucionario Jean-Paul Marat, asesinado en su bañera. Y también encontramos pues el juramento de los Horacios, que representa un episodio de la antigua Roma que simboliza el sacrificio por el bien común. Además de su éxito como pintor, David fue una figura influyente en la esfera política y social de su tiempo también. Activo en la política, estuvo pues activo durante la política, durante la Revolución Francesa y apoyó los cambios radicales que estaban teniendo lugar Francia. La muerte de Marat es una obra icónica del pintor francés Jacques-Louis David, creada en 1793 durante el apogeo de la Revolución Francesa. Esta pintura representa un momento dramático y trágico, que es el asesinato del líder revolucionario Jean-Paul Marat en su bañera. Esto pasó el 13 de julio de 1793. De 1793. Marat era una figura influyente en la revolución, conocido por su ferviente defensa a los ideales revolucionarios y su papel como editor del periódico radical El Amigo del Pueblo. La composición de la pintura es notable por su intensidad emocional
y su enfoque en la figura de Marat. David retrata al revolucionario pues caído, con una expresión serena y resignada, con el cuerpo aún en la bañera donde fue asesinado. Marat sostiene en su mano derecha una pluma, haciendo referencia a su trabajo como escritor y comunicador político, mientras que la otra mano pues yace inerte a su lado. La luz ilumina su rostro pálido y sin vida, creando como un efecto de santidad y martirio en el personaje. En el fondo de la pintura se puede ver una carta en la que Marat estaba trabajando antes de su muerte, así como un cuchillo ensangrentado que pues fue el arma utilizada por su asesina, Charlotte Corday. Esta representación detallada de cada elemento del crimen proporciona también como un contexto visual y narrativo que intensifica también el impacto emocional de la obra. La muerte de Marat se ha interpretado como un homenaje a la figura heroica de Marat, su sacrificio por la causa revolucionaria. David retrata a Marat como un mártir de la revolución, un hombre dedicado a la lucha por la libertad y la justicia social hasta su último aliento. Entonces, pues la pintura también sirvió como propaganda política, ayudando a consolidar la imagen de Marat como un símbolo de la revolución y a inspirar también fervor revolucionario en el pueblo francés. Esta obra continúa pues siendo una de las representaciones más poderosas y conmovedoras de la Revolución Francesa, y sigue también siendo estudiada y admirada por su profundidad emocional, su maestría técnica, también por sus detalles en cada aspecto y por su representación de la modernidad como tal. Podemos también encontrar en bueno, pues en la pintura como tal, diferentes elementos artísticos, filosóficos y estéticos, característicos claramente de la modernidad. Acá podemos encontrar como el realismo y el detallismo que tiene cada aspecto de la pintura, como ese enfoque meticuloso de cada elemento de la misma. También tiene pues un énfasis en lo individual y lo humano, un simbolismo político y social, enfocándonos ya más hacia lo filosófico, el uso de la luz y la sombra como un elemento estético, la narrativa visual y pues el compromiso político y social del artista, que claramente pues no queda atrás, también por sus antecedentes como artista claramente. Para finalizar, tenemos a Eugène Delacroix. Eugène Delacroix fue un pintor y litógrafo francés nacido a finales del siglo XIX. Sin embargo, su auge como artista fue alrededor de los años 1820 y 1830, donde realizó la mayor cantidad de sus obras, todas ellas con un enfoque en base a lo social. Eugène se puede destacar como un estandarte, llamémoslo de esa manera, del romanticismo de la época. Sin embargo, tiene sus pequeñas diferencias o variaciones según algunos historiadores. Eugène Delacroix tuvo su enseñanza como artista o parte de ella al viajar a Gran Bretaña alrededor de 1810-1820, donde aprendió muchas cosas, no solamente para el arte, sino como historia y sus movimientos. Por ende, al volver realizó distintas pinturas que mostraban la realidad social que vivía Francia. No obstante, a pesar de que sus obras estaban guiadas hacia el romanticismo, que es un movimiento que se enfoca en los sentimientos de las personas, o el sentir de la artista en este caso, sus obras guardaban cierta relación con el neoclasicismo y la ilustración. Esto se puede ver en comparación con el artista anterior, ya que este mostraba un neoclasicismo puro y duro. Sin embargo, este guardaba las propiedades reales mezclándolas con los sentimientos, es decir, guardaba cierto realismo, cierta ilustración, o sea, mostraba los hechos tal cual eran, cosa que expresa el neoclasicismo, mezclándola con los sentimientos. Es este sentir o esta mezcla que, según Goya, es el verdadero espíritu del modernismo.
Esto lo podemos ver más que nada en esta obra, que es la obra más importante de Eugene Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo. Una obra de grandes dimensiones, de 260 por 325, realizada al óleo sobre lienzo, que muestra la revolución ocurrida en 1830 en contra del rey Carlos X en Francia. Francia atravesó muchos conflictos sociales, muchos enfrentamientos por la abolición de monarquías, el paso por el paso de la sociedad, el paso de sus pensamientos y el constante cambio de ellos. Tanto fue el impacto de esta obra que fue comprada por el Estado en 1831. Sin embargo, por su peso social en ese entonces, se vio resguardada, se vio oculta al público alrededor de 10 años aproximadamente. Ya después, pasada esa época, la obra volvió a estar al público y esta se encuentra nuevamente en el Museo del Louvre de París. Como se puede apreciar aquí en primera instancia, esta obra es un romanticismo, ya que muestra el sentir del pueblo en contra de la revolución. Sin embargo, tiene sus toques similares al neoclasicismo. Esto porque el neoclasicismo guarda o rescata lo que en el clasicismo era el salvamiento de la razón, es decir, que ellos buscaban que todo tuviese una razón de ser. Sin embargo, el romanticismo rechaza un poco esto, ya que busca el sentir de la persona o el sentir del artista y plasmarlo en su obra. En este caso está plasmando el sentir del pueblo en la revolución. Pese a que tenga sus elementos realistas, elementos de ilustración, el romanticismo es más fuerte en ello. Y así tiene muchas distintas obras, no todas de índole social, sin embargo hay otras que son de índole más cultural también. Eh, este movimiento romántico también despertó muchos conflictos entre los artistas, ya que algunos expresaban que los sentimientos no era el todo de la razón. Por ello es que del romanticismo nacieron otro tipo de corrientes que derivaron de esta, o se puede decir que derivaron de ella, y que, según algunos historiadores, dieron el fin a la modernidad, como puede ser el decadentismo. Como lo pudimos ver en las obras de los artistas, en este periodo la visión y las influencias estaban en constante cambio. Es por eso que tuvimos la presencia de diferentes corrientes artísticas que permitieron la exploración de los artistas. Entre ellas encontramos al neoclasicismo, el neobarroco, el impresionismo, el racionalismo, el romanticismo, el decadentismo, el rococó, la ilustración y el realismo. Gracias a estas corrientes podemos ver el reflejo de la sociedad en estas épocas. De igual manera, eran fomento para la experimentación creativa y la búsqueda de identidad de los artistas. Para concluir, podemos entender que la época moderna es una época que tuvo constantes cambios, una constante transformación del pensamiento no solamente de forma artística, sino de forma política, de forma social y de forma sociocultural. Desde hace mucho tiempo se han venido rescatando pensamientos de la antigüedad, como lo fue el clasicismo, y poco a poco se han ido transformando y han ido pasando por distintos artistas, distintos pensadores, distintos historiadores, todos ellos entendiéndolos de una forma distinta y ellos haciendo que la sociedad avance, de forma que las muestras artísticas y de literatura a día de hoy siguen siendo material de estudio, puesto que son de gran valor cultural. Todo ello plasmado en sus experiencias, en su forma de ver el mundo, en forma de ver las constantes, las constantes peleas, los constantes conflictos que hubo en ese entonces. Podemos verlo como en Francia con las constantes revoluciones, aunque en Occidente ocurrieron muchas situaciones que dieron un nuevo significado a los pensamientos que venían desde la antigüedad. El arte se caracterizó por su influencia en la revolución industrial y de ahí en adelante. No solamente las corrientes artísticas y los estilos como lo fue el neoclasicismo, el romanticismo, la ilustración, fueron determinantes en ellos, sino también movimientos políticos como lo fue el liberalismo y el socialismo, quienes atribuyeron al arte ya sea mostrándolo o censurándolo, todo ello en base a la historia que tuvo cada lugar, no solamente Francia, sino España, Gran Bretaña, todos los sitios donde el arte pudo abrirse paso. Esto mostró que la sociedad estuvo en un constante cambio y la transformación del pensamiento fue tal que algunos artistas, como los vistos anteriormente, no solamente tomaban lo que eran los pensamientos y las corrientes que venían anteriormente, sino que ellos la adaptaban a lo que ellos veían y a lo que ellos sentían, de modo que plasmaran algo, no solamente que estuvieran de acuerdo ellos, sino a la sociedad como tal. De ahí en adelante fueron un montón de transformaciones que dieron al paso al arte lo que es hoy, una muestra del artista y su visión del mundo, ya sea de lo que
de lo que siente él propiamente, ya sea por sus sentimientos, por su perspectiva o por lo que dictamina la razón y mucho más. Agradecemos mucho su atención en esta exposición. Aquí tenemos la bibliografía empleada para esta exposición. Nosotros somos el grupo 15 de la materia de arte y modernidad. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego.